Gestos Erróneos cuenta con el apoyo de Ediciones del Chapalofú y Librería La Bullanga. Hoy es 9 de julio y en mi país le dicen el Día de la Independencia, como si hubiera sido así y aún no anduviéramos independizándonos siempre y sin lograrlo de la maldita hambruna que nos encadena a estos de aquí y a los de afuera, mientras ellos festejan con cinta celeste y blanca. Es la pena más negra, la de la panza vacía, negra los dientes cariados, la bronca negra y negro el aliento del que no tiene trabajo. Señores tan trajeados, pidiendo palo al grito de saquen ya estos negros y se mueran solitos donde nadie los ve. ¿Qué me querés? Que nomás ha sucedido sin alcanzarle el sentido a la dicha independencia de mi país, blanco y celeste sobre el lomo de la historia, que se vuelve roja, aunque les pese, cortando puentes, y no la muerte a escondidas, donde el 9 se acomoda en su mentira 90 veces 9 y se festeje algo sobre la tierra. Gestos Erróneos. El cabello tomado con hebillas y tu corazón, pequeña luz en mi cuaderno. Ay, guacho, cómo tira este corazón. Me gustan los perros. La página en blanco es un desierto ardiente y peligroso. ¿Cómo soportan la vida? Gestos Lo siento, madre. Me confundí y me compliqué. Pienso que las cucharas quizás se hicieron reme. Erróneos. Gestos Erróneos. Muy buenos días para todos, todas, todes en la ciudad de Tandil. Programa 104 de este mítica emisión radial, para no repetir la palabra programa, que hemos denominado Gestos Erróneos. Desde aquí, desde este hermoso estudio de Radio Magma en la ciudad de Tandil, bordeando la calle Irigoyen, como una balsa que está a punto de ingresar al río, ¿no? Al río, a ese río de autos que pasa por acá. Así que muy felices de estar en este programa 104, pero antes de seguir voy a presentar a mis compañeros en esta mesa, generando este aura sonora que ustedes escuchan. Del otro lado está una persona que tiene, yo hace muchos años, le digo esto, tiene una de las sonrisas más bellas de la faz de la tierra, creo yo. O por lo menos siempre siempre recibe a la gente con una sonrisa y eso es muy lindo. El señor Gabriel César. ¿Cómo estás, Gaby? ¡Qué gesto! ¡Qué gesto maravilloso, señor! Bueno, y adelante mío, conduciendo también este programa, llevándolo como podemos hacia los puertos a los que podamos llegar. Uno de los mejores... Ojo lo que va a decir. Mejor no lo digo. No, uno de los mejores Ojo, artistas, diseñadores. ¿No? No. Bueno, una de las mejores personas que hay en esta ciudad, el señor Darío Palito Ledesma. ¿Cómo estás, Palito? Hola, Facundo y Paola, quien acaba de enhebrar toda esa cantidad de palabras para hacer esta presentación poética de Gestos Erróneos. Bien, Dipa, tranquilo. Bien. Muy tranquilo. Cagado de frío, pero con ganas de hacer este programa denominado Gestos Erróneos. Sí, vamos a contarle a la gente que está en otros lugares, por ejemplo en Buenos Aires, que dicen que, bueno, 0 grados, hace mucho frío. Acá estamos sosteniendo un 10 bajo cero de sensación térmica hace días. Y esto ya es... Ayer se me cortó la luz, el martes 9 de julio del se me frío. Cortó la luz. Sí, se cortó un cable del frío, me dijeron de la usina. Tuvieron que venir a la usina y se cortó porque dice que se congelan
y se cortan por el nivel de frío que hace. Increíble, nada. Viste que acá también somos muy críticos del periodismo en general, Sí. de una parte del periodismo. No ayuda mucho las notas las que salen. Ponerle, hoy veía una nota que decía, en Tandil hizo más frío que en la Antártida. Loco, no me estás ayudando lo más mínimo con esa noticia. Decime está otra bueno. cosa, poneme una noticia que diga cómo hago para no cagarme de frío. O cómo hacemos para que no suban los servicios. Dale, Está loco. bueno que se enteren también en todo este Nah, país boludo. que existe una ciudad tan linda donde nos morimos de frío. ¿Cómo improviso un burlete? Sí, yo Eso no me sería- entran chiflete por todos lados. Pero Chiflete- bueno, Chiflete es una palabra chiflete maravillosa. hermosa. Sí, hermoso. Cómo nos gustan las palabras acuñadas por el pueblo, ¿no? Chiflete. Sí, bueno, pero te voy a hacer la pregunta, que es, ¿qué leíste y por qué, Palito? Bien, creo que ya lo leí un 9 de julio, o lo leíste vos, pero es un poema de Diana Velesi. El poema se llama Sin alcanzar el sentido. Ayer se debe haber leído en más de 150 radios en toda la ¿Sí? Argentina. ¿Vos decís? Sí, yo para mí sí. No creo. Cuando hicimos uno de los capítulos de Diana Velesi, que si lo quieren escuchar están ahí en Spotify, Hay o, dos. o quizás nos están escuchando en Spotify, búsquenlos. Hay dos, en uno de los dos pusimos este poema leído por ella, que cuando termina dice, porque ya vieron que habla mucho de la naturaleza y eso, y cuando termina dice, bueno, así ya no hablamos tanto de los yuyitos. Sí. Y lee este poema, que lo traje ¿Cómo porque, se llama bueno, el poema? Sin alcanzarle el sentido. Y bueno, Sin y alcanzarle el sentido. sin alcanzarle el sentido. Y Me habla ahí encanta. en torno al 9 de julio, ¿no? Y me gusta esto de, viste, cuando regresás a un poema que te gusta y empezás a encontrarle cosas. Yo me acuerdo que la otra vez cuando lo hablamos, me iba mucho a lo del puente. Ahí hay un momento en que habla algo del rojo, del lomo rojo golpeado, Sí. los puentes que se cortan. Pero hoy me llama la atención al principio cuando dice, hoy es 9 de julio y en mi país le dicen el Día de la Independencia. Como si hubiera sido así y aún no anduviéramos independizándonos. Posta Sí. que cuando uno dice el Día de la Independencia es, ya está, ya nos independizamos. Ya no hay nada que... Y después empieza a nombrar una serie de imágenes como de trabajadores, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, de personas con hambre. Exacto, todo eso que es como, bueno, eso es prácticamente que no te independizaste, No, sino total. esto tendría que estar saldado, ¿no? Sí, re. Eh, Y lo traje también para pensar en eso. en el colonialismo que, Sí, que seguimos y en la viviendo. independencia, qué discusiones tenemos que darnos sobre la independencia, de cómo seguimos dependiendo de las decisiones de los grandes focos de poder económicos y demás, que ya ni siquiera nos tienen que... esto, ¿no? Hoy pensaba, Estados Unidos a veces accede a ciertos recursos, casi siempre a recursos a partir de la guerra, y acá va el presidente y dice, tengo esto para vos y te lo voy a regalar. Ni siquiera tienen que recurrir a las armas ya para acceder a ciertas cosas que les interesan de esta región. Y esa es la parte política, porque después está la parte mental Sí, también, sí, digamos, sí. que también deberíamos abordarla, que es como también repetimos discursos coloniales. Sí. Digo que también, y nosotros aceptamos esos discursos. Digo, incluso me sumo porque no nos damos cuenta de muchos de los discursos que repetimos de afuera, ¿no? Sí, yo me acuerdo en un taller de educación popular que donde abordamos hace un par de meses Sí. el colonialismo, y me Sí. acuerdo que en un momento planteamos el tema y para un grupo que tuvo que abordar ese tema, la idea era en torno a... Empezaron a preguntarse por qué en este taller íbamos a hablar de Colón. ¿No? Y fue como muy fuerte Es la muy imagen. bueno, claro. Fue muy fuerte la imagen de pensar de que íbamos a abordar algo que consideraban que había pasado hacía 500 años y no algo que estaba pasando actualmente. Creo que es algo que no sé si... ¿Te acordás que la idea de patria sí, colonia no? Tenía mucho peso en otro momento y hoy no sé si lo tiene tanto y si estamos discutiendo las diferentes maneras de colonialismo. No, total. Pero bueno, es como muy complejo, muy complejo. Muy complejo como nuestro retorno. Ahí está, ahí se mejoró de vuelta. Tenemos Sí. un retorno que se está yendo, se vuelve, y entonces los miramos con cara y lo blanqueé. Y no puedo lo blanqueé, lo sí, sí. blanqueé, Y no puedo- estoy pudiendo no me sostener puedo una idea porque el retorno dice... Es como el El colonialismo, retorno, ¿no? Sí. el eterno retorno del colonialismo. Claro. Así que por eso lo traje, Dipa, porque Me me, encanta, parecía importante volver a hablar de la independencia. Me encanta. Yo no tengo escarapela hoy, pero la otra vez habíamos hablado de esto de que también como
en realidad tenemos que volver a apropiarnos de lo que consideramos que es nuestra propia patria, ¿no? Y tal vez la propia patria muchas veces está en nuestras comunidades, acá muy cerquita, en nuestras comunidades, digamos, en generar algo con las comunidades que tenemos alrededor, con la gente que tenemos alrededor, digo, la patria es, si no es un concepto abstracto, digo, festejar la independencia también es un concepto abstracto y pasado. Y cómo volvemos a revisar esa independencia cada día, ¿no? Recontra. Bueno, me encanta, Palo, vamos. Dale, vamos. Eso es vieja. como un gol, Sí. ahora que estamos también en Copa América. Es verdad. Así que vuelvan a discutir la independencia. Y si quieren decir algo sobre lo poco que pudimos argumentar recién, nos escriben a nuestro Instagram, que es Gestos Erróneos. Ahí hay un link en la biografía donde pueden acceder a un cafecito si nos quieren hacer un aporte económico para el programa. Nos pueden escribir por ahí, nos pueden etiquetar en una historia desde donde nos están escuchando. Si nos están escuchando por YouTube, nos pueden dejar un mensajito ahí en el chat, decirnos qué les va pareciendo el programa, que al final leemos todos los mensajes. También nos pueden escribir en nuestros teléfonos personales si nos conocen. Y si no, se pueden comunicar con nosotros a través de una carta. Sí, una carta no escrita a máquina, no escrita con el tipeado de la computadora, sino una carta escrita con virome y papel, porque eso es romper las cadenas tecnológicas que también nos atan a un sistema que nos oprime continuamente. Así que escriban una carta y libérense un poquito y hagan su propia independencia interior. Y pongan esa carta dentro de un sobre, la envían a Irigoyen 882 para el programa Radiar Gestos Erróneos, acá en Radio Magma, el código postal de Tandil es 7000. Esperamos esas cartas. Gestos Erróneos. El cable destrozado de los auriculares que reproduce entrecortado un bolero triste. La fuerza del canto en todos los artistas del mundo viene del convencimiento total de dónde uno nace, de cuál es la razón por la cual se canta. El canto solamente como entretenimiento puede ser muy importante, pero el canto realmente que va adentro con cultura que viene a ser de lecturas, de tanta gente a la cual debo todo lo que yo tengo, que son escultores, pintores, artistas que han ido conduciéndome por todo un camino que es por la cual yo siento esta manera de cantar. Ningún artista es solamente un artista porque canta bien. Esto sale del pueblo, esto sale de una cultura que tiene un artista en general, de toda la gente, de todos sus compañeros que me han ayudado, que han sido los míos que me han ayudado a formar. Y acabamos de escuchar a quien va a ser la invitada de este programa y de quien estaremos hablando en los próximos minutos, la queridísima Negra Sosa, Mercedes Sosa, la invitada de hoy, a quien iremos charlando y reflexionando en torno a algunas cositas que hemos traído, algunas cuestiones de su historia, algunos datitos que nos acercó gente. Me gusta porque ese audio que lo encontró por ahí el DIPA, donde Mercedes dice que tiene convencimiento total de que uno canta o crea a partir de donde uno nace y que eso es parte y de que todo lo que uno hace sale del pueblo, o sea, sale de ese espacio de donde uno viene. Y cómo vamos a ir encontrando eso durante todo este bloque, ¿no? La idea de cómo fue construyendo todo a partir de quién es y de la tierra donde nació, ¿no? Sí, total. Me parece también interesante que otra vez, digamos, es abordar la poesía de alguien que no se dedicaba a la poesía, pero que sí utilizaba a la escritura poética, pero que sí utilizaba la poesía como una forma de armar mundo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Te estás refiriendo a que no escribía las letras. No que escribía cantaba, las letras, era intérprete. intérprete específicamente. Y también eso a mí me abrió también la posibilidad de pensar, bueno,
¿Cómo es la voz del intérprete a la hora de abordar la palabra poética, digamos? Porque me parece que el caso de Mercedes Sosa es un caso sublime y hermoso. A mí me gusta mucho también ella, es como muy lindo poder abordarla y poder pensarla en todos sus aspectos, ¿no? También tengo acá que decía, en relación a esto que vos decías y esto que escuchamos en el audio, decía que las cuerdas vocales eran un instrumento que le servía para traducir sus sentimientos, las ingratitudes, los recuerdos, las emociones de una vida, las imágenes de la pobreza, la soledad, las penas del exilio y las alegrías. En definitiva, todo lo que había vivido. Ahí también hay una... Primero las cuerdas vocales como instrumento para transmitir una serie de vivencias de los pueblos, que ahí también tenemos algo del nuevo cancionero, digamos, cómo se manifiesta esa lógica. Pero a su vez, también me parece que hay algo de qué elijo, qué poema o qué canción elijo para interpretar. Que también pase por ella y que ella la sienta suya. Porque que ella diga esto es que todas esas canciones que ella interpretó las hizo suyas de alguna manera y realmente uno sentía... Yo creo que hay un montón de gente que piensa que muchas canciones de Mercedes Sosa eran de ella porque se las apropió de una manera que muchos sentimos que, bueno, esta canción es de la negra. Y cómo cada palabra tenía como su impronta, sí, ¿no? Toda palabra, cada vez que la cantaba, tenía una impronta de ella. Sí. Por eso creo que también sentís eso, esto de ella, tiene que ser de ella. Total. Si no, no puedo atravesar esta palabra y decirla de esta manera. Increíble ahí la interpretación. Y podemos charlar también durante este bloquecito la idea de cómo fue tendiendo puentes con otros géneros, bueno, y también el compromiso político. Vamos a ir medio por esos espacios. Sí, un montón. Podemos hablar un poquito de su infancia. Dale, vamos rápidamente, así le ponemos en contexto. Ella nació en Tucumán un 9 de julio de 1935. Claro, por eso también. Ya nació el 9 de julio, listo. No podía ser. Es para nosotros una gran representante de la voz argentina, pero para Latinoamérica fue una gran representante de la voz latinoamericana. Después vamos a ver eso un poquitito. Trae algunas anécdotas. Nació en una familia muy humilde. Contaba que no tenía juguetes, pero que eso no hacía que crezcan resentidos. También cuenta una anécdota muy cortita que era que una vez se sentaron a esperar a los Reyes Magos, le pusieron pastito y agua en un balde y la noche de los Reyes empezó a llover, una lluvia tremenda que les dio mucho miedo y se inundó la casa. Y dice que todos estaban angustiados por el agua, todos menos el papá que nos juntó y les dijo sonriente que los Reyes no vendrían por culpa de la tormenta, ¿no? Aprovechó ese momento para poder decir eso. Él estaba sin trabajo, así que era nuestra casa. Así era nuestra casa. Mi mamá, muy sabia, resucitando ropas viejas que le regalaban, donde lavaba y planchaba, nos hacía relucir. Muchas veces nos daba pollito de pan, mate cocido y nos largaba a jugar en el parque 9 de julio. Realmente éramos muy pobres, pero veíamos aquello sin angustia. De todo nos faltó, pero no lo sentimos, porque nos sobró amor. En el parque comíamos aire, comíamos inocencia, dice en la nota. Sí, hermoso. Viste que también tiene una forma de contar y de relatar, muy poética también al hablar, digamos, que es muy lindo. Que cierra así, es impresionante. Pongámoslo en contexto, una familia humilde en 1900, ahí en las décadas del 30, del 40, sus padres fueron peronistas, porque Perón vino y ellos se sintieron identificados. Así que eso podemos hablar después. Ella al principio por una cuestión familiar le pasó eso, después estuvo más cerca del comunismo, se sumó al partido, después se fue alejando. Así que siempre estuvo medio en la izquierda, cerca de la izquierda. Exacto. Lo vamos a ir viendo también en su historia. Bueno, ahí también en esa misma entrevista, hay una entrevista que le hace su biógrafo oficial en La Nación después de que ella estuvo muy enferma durante un año y él le hace una entrevista que es muy hermosa. Yo la leí toda y la leía y lloraba, la verdad que es muy linda la entrevista. Y ahí también le preguntan sobre su debut y le dicen, ¿qué recordás con nitidez? Yo andaba por mis 15 años y mi papá y mi mamá, que eran muy peronistas, aprovecharon un tren gratis a Buenos Aires para celebrar el 17 de octubre. Para mí hay algo que va pintando todo ahí de una manera muy linda. De hecho, hay una cosa que habla de la escuela que también, digo, es como cómo nos sitúa en el tiempo, ¿no?
Yo quedaba cuidada por mis hermanos más suelta. En la escuela faltó la profesora de canto y la directora me dijo que íbamos a cantar el himno nacional y que yo tenía que ponerme adelante y cantar bien fuerte para que todos me siguieran. Sentí vergüenza, pero canté. Ahí debuté. Ese día también faltó la profesora de labores. También, para mí este es un dato que también nos lleva a esa época, porque labores, digo, eran eso, aprender pequeños oficios como tejer o bordar, digo, había como muchos oficios de ese estilo en esa época y bueno, que haya faltado la profesora de labores para mí fue como hermoso. Y con mis compañeras fuimos a LB12 donde había un concurso. Mis compañeras me empujaron para que cantara. Por temor a que se enterara mi papá, me llamé Gladys Osorio, canté Triste Hoy, de Margarita Palacios. Triste estoy, perdón, muy bien, Palo. Cuando terminé, el dueño de la radio me dijo, el concurso concluyó y lo ganaste vos. Y seguí cantando en la radio, hasta que un día mi papá me descubre y me llama y me dice palabras que escucho ahora. ¿Le parece bonito eso de andar metiéndose en la radio? ¿Eso es lo que hace una señorita criada para ser decente? Gladys Osorio, venga, acérquese. ¿Tengo que felicitarla? Míreme a los ojos. Que me mira a los ojos, le digo. ¿Y lo miraste a los ojos? Le pregunta. No, ni ahora podría. Mi papá no me alzó la mano, no me gritó, hubiera preferido que me pegara. Era esto que cuenta, a mí me parece, me conmovió. Era un hombre muy bueno, trabajó, esto cuando van a verlo a él trabajar. Era un hombre muy bueno, trabajó en un aserradero que le tapó los pulmones en el puerto en las terribles calderas del ingenio y eso lo consumió. Murió a los 62. Una vez con el Chichi, su hermano, fuimos por un túnel, trepados a una zorrita, llegamos hasta el horno del ingenio. Ya a 20 metros el calor era insoportable y allí estaba mi papá trabajando solo, sin camisa, con su espalda doblada. No sabía que lo estábamos mirando. Nos volvimos con el Chichi mudos, llorando. ¿Por qué hay seres que no conocen otra cosa que la pobreza? Se pregunta. Y a mí se me vuelve a poner la piel de gallina. En ese momento lloré, porque la verdad que hay algo de ver a ese padre, cómo lo describe, la imagen que forma sobre ese padre con la espalda doblada, en cuero, ellos viéndolo detrás, con el calor ese insoportable, y volverse llorando y que no decirle nada al padre, simplemente volverse llorando de ver a ese trabajador y que su conclusión sea esta, que es ¿por qué hay seres que no conocen otra cosa que la pobreza? Sí, como para que no tenga esa conciencia y compromiso posterior, Total. ¿no? Ella canta en ese momento en la radio Triste Estoy de Margarita Palacios. La canción trajo un fragmento, bueno, me parecía que era particular entender que ella en la radio cantó: si vos no sabés querer, no hagas nacer ilusiones, que el tiempo te ha de enseñar que sufren los corazones. Me pide que yo te olvide y te tengo que olvidar, pero antes será preciso mi corazón destrozar. Si vos no sabés querer, como te he querido yo, inútil es suplicar que mitigues mi dolor. Bueno, es un cachito de la canción. Después ella se va a vivir a Mendoza, se casa y empieza a ser parte de lo que se conoció como el Nuevo Cancionero, que eran varios poetas y músicos que empezaron a pensar la música folclórica de otra manera, la escritura de otra manera. El grupo lo formaban Armando Tejada Gómez y Pedro Horacio Tusoli, que eran poetas, los músicos Tito Francia y Juan Carlos Cedero y Oscar Matus, y Mercedes Sosa. En el manifiesto que sacaron para decir a dónde estaban apuntando con esa... Lindo el manifiesto. Dice en un momento que el grupo nace con el compromiso de actualizar el discurso, esto es, ampliar la temática incorporando elementos de la cultura urbana e informaciones sonoras contemporáneas, con el objetivo de comunicarse con un público más amplio. Y después dice que, buscaban la exaltación de la cultura nacional como forma de reacción a la cultura alienígena perpetrada por el mercado vía medios de comunicación. 2, la nueva canción entendida no como un género específico y mucho menos como genuinamente popular, más como una música renovada de características autóctonas. Y 3, la propuesta de un intercambio con todos los artistas y movimientos similares de América Latina. Es decir, ahí empezar a tender puentes con grupos que pensaran de la misma manera. ¿Qué fue lo que sucedió, de sí, hecho? Y después hablaban mucho de la homogeneidad del folclore, ¿no? Que estaba como en un lugar que no se movía, estaba ahí como muy estático, entonces empiezan a hacer eso, a tratar de pensarlo de otra manera.
Por ejemplo, ella decía en un momento, pensás el tango y decía, fue entonces cuando lo condenaron a repetirse a sí mismo, al tango, hasta estereotipar un país de tarjeta postal, farolito mediante, ajeno a la sangre y al destino de su gente. Entonces también decían eso, como se sostenía en una cuestión estereotipada, no transmitía nada, entonces, o no transmitía lo que tiene que ver con la sangre y el destino de su gente. Y ella dice, entre todos tratamos de realizar canciones que, como querían y hacían Matus y Tejada, contuvieran y expresaran al hombre argentino de nuestro tiempo, siempre exigiéndonos y sin sacrificar por nada la dignidad estética. Nada de andar haciendo cosas fáciles con el interés de que le gusten ya mismo a la gente. No, bueno, esa era un poco la búsqueda del grupo y la idea a partir de ese manifiesto. Que ese vínculo con otras maneras de expresar, se va a sostener durante toda su carrera. Sí, total. Después podemos charlar un poquito ahí del vínculo con el rock y demás. Sí. Ahí en esa misma entrevista que nombrábamos recién, le dicen, ¿sabes una cosa, negra? Esta nota será publicada el día de tu cumpleaños. Y ese día segura voy a estar felicísima, porque me encontraré en Mendoza. En Tucumán nací, pero en Mendoza me hice mujer. Conocí a seres que ya no están. Éramos tan felices. Y ahí nombra a toda la gente del Nuevo Cancionero. Me veo delgadita, recién casada con Oscar Matus. Me veo comadre de Armando Tejada Gómez, amiga de los compadres del Horizonte, de Benito Marianetti, Ángel Bustelo, Carlitos Alonso, Los Quesada, Nino Salonia, Tito Francia, Orlando Pardo. Yo era una muchacha sin libros, escuchaba asombrada y aprendía y abría los ojos y me enteraba del mundo. Todos me amaban y me pedían que cantara y yo cantaba. Era tan feliz porque, como decíamos en la provincia, yo estaba poniéndome gruesa. Mi cinturita crecía porque mi vientre ya latía a mi Fabián, ¿no? Me parece también como una descripción muy linda de cómo ella estaba en esa creación del Nuevo Cancionero, en ese momento en Mendoza, y me pareció como que también cerraba cuando pensamos lo del Nuevo Cancionero. Obviamente este compromiso no le abrió muchos caminos, también le cerró otros caminos, que vamos a ir charlando de eso, pero para eso trajimos un audio, así que volvamos a escucharlo. Y de repente desaparecen también. Desaparecen, nos arrebatan los hijos. Y yo considero de que los hijos de nosotros debemos tener un deber no tan solo de mecerlos, de cantarle, de protegerlos, sino que ojalá tuvieran un destino o hayan tenido un destino mejor, un destino de libertad. La libertad de poder elegir, la libertad de la democracia, la libertad que es tan importante en la vida del ser humano y no tan solo, vuelvo a repetirles como les dije hace rato, la libertad colectiva, la libertad del pueblo, sino la libertad de ser cada uno lo que uno quiere y que hace muchos años nosotros no la ejercemos. Ojalá que tantas madres que han llorado tanto estos años, tantas madres puedan recuperar a sus hijos o puedan ser, como en el caso de esta canción, que sus hijos sean libres. Bastante difícil en este momento del mundo, pero ojalá sea así. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre. Muy bien, bueno, acabamos de escuchar el audio de Mercedes Sosa que termina con esa canción porque, claro, como ella dice, termina con lo del... Claro, empieza y termina con lo del libre. Como dice la canción, ponen la canción cantada por ella. Lo de la del pájaro libre, entonces termina con esa cancioncita que la fuimos bajando de un poquito. Ahí la negra Sosa habla un poco de lo que se sufrió durante la dictadura. Es un audio que cuando retornó la democracia y habla, bueno, de las madres. De los desaparecidos, de la apropiación de hijos. Así que nos podemos meter un poquitito en su mirada política. Sí, total. Bueno, en un momento, en esta misma entrevista, le dicen, ¿hoy te interesa la política? Dice, me importa la democracia, fui peronista un rato porque mi papá y mamá y mis hermanos lo eran. Esto que contabas vos hoy. No era una ideología, era un sentimiento. A los 18 empecé a leer libros que me acercó un novio, Enrique, un hombre buenísimo con el que casi me casé. Pero llegó Matus y adiós. Por aquellos libros me hice comunista. Con los años renuncié al partido, al carné, pero no a mis ideas. Lo importante es respetar lo que la gente cree. En mi casa crecimos como
con el retrato de Perón y Evita. Yo respeté ese sentimiento que no compartía la idea. Con el extranjero de Camus, acá para mí dice algo muy lindo. Con el extranjero de Camus aprendí mucho. ¿Qué, por ejemplo? Le pregunta. Que lo peor que le puede pasar a uno es no creer en nada. Quien no cree en nada se vuelve extranjero de la vida. Me encanta. Nunca seré una extranjera. Soy lo que soy y creo que es un enorme error. Enorme error pensar que el gran cambio tiene que venir desde los partidos políticos. Tiene que venir desde cada uno. Los seres humanos tenemos que aprender a respetarnos a nosotros mismos y después respetar a los demás. Bueno, y ahí sigue hablando de respeto y eso, pero me parece a mí me resultaba muy interesante esta idea de su afiliación al partido. Pero sobre todo de que con esta idea del respeto también aparece esta idea de, bueno, hay que tener una convicción. Esa convicción hace que uno no sea extranjero de su propia vida. Esto que hablábamos también un poco con el colonialismo, ¿no? Estas convicciones que nos ayudan a decir, yo quiero esto, ¿no? Para no ser extranjero o extranjerizado, ¿no? Total, estoy muy de acuerdo. Fíjate también, ya que estamos hablando del extranjero, vamos a hablar un poquito del disco Mercedes Sosa en Argentina, que es ese disco que por suerte graba y deja plasmado su regreso a la Argentina, los recitales que da en febrero del 82 en el Teatro Ópera, que ahí se empieza a hablar de que ahí la gente empezó a considerar que se estaba por terminar la dictadura, porque si Mercedes Sosa había vuelto y podía cantar, era porque se estaba terminando. Esto que voy a contarles es un poco una lectura que hace política y artística Lucas Bilbao, que es un historiador acá de Tandil, amigo de la casa, conductor con otros compañeros de Papa Sucio, un programa que sale acá por Radio Magma, y él dice que ese disco y ese retorno lo ama, él lo ama, porque implica primero el primer cruce que hay entre cruce que busca Mercedes Sosa entre el folclore, la trova cubana, el rock, la música popular y el tango. Y él dice, no le quedó nada por hacer, nada por cantar y a nadie por invitar en clave de representación. Es un discazo, escúchenlo, un disco doble, dura como 1 hora y cuarto, es hermoso. Y dice, era imposible que de esos recitales no terminara de parirse la Mercedes Sosa que se parió y la que hoy conocemos. Yo creo que en esos recitales se terminó de configurar, de amasar, armar, no sé qué verbo usar, el mito de Mercedes Sosa. Después de eso no hubo vuelta atrás, triunfaba en el mundo, pero necesitó, porque ella estaba exiliada, recordemos que la dictadura sí la persigue, pero lo único que le impide hacer es cantar, no la deja cantar, entonces por eso se va de Argentina. Y ella necesitó volver, dice Lucas Bilbao, a la Argentina con los milicos, cantar y registrar eso. Y ahí sí decir como le gustaba decir, soy Mercedes Sosa, soy argentina. Y sumo un par de cosas. Esperen que lo encuentre. En ese momento, cuando se hicieron los recitales, en febrero del 82, todavía el repertorio tenía que pasar por el ente de la censura, dice Lucas Bilbao, y 2 canciones fueron censuradas y expresamente sacadas del repertorio. La Carta de Violeta Parra y Cuando tenga la tierra. Esas 2 canciones que claramente Mercedes Sosa me echó y hizo de todas maneras en los recitales. Y además esas presentaciones tuvieron muchísimas amenazas de bomba, así que esos días salía la gente, revisaban y volvían a entrar. Era una locura. Y una cosa que también me sumó, que me parece una perla bastante interesante, es que durante los años de gobernación de Bussi, que fue interventor de Tucumán durante la dictadura, pero que después fue elegido democráticamente por el pueblo tucumano, ella no fue a cantar a Tucumán en forma de protesta. O sea, mientras estuvo Bussi en el gobierno, no fue nunca. Y en los recitales, cuando cantaba al Jardín de la República, siempre gritaba Viva Tucumán. Pero mientras Bussi fue gobernador, él ya gritaba Viva Tucumán -1. Nada, me parecía que eran 2 detalles muy interesantes. Vayan, si no lo conocen, yo creo que lo conocen la mayoría, pero si no lo conocen, escuchen el disco del regreso de Mercedes Sosa de la Argentina. Y si ya lo conocen, vuelvan a escucharlo. Sí, es está una buena buenísimo. recomendación. Discazo. Sí, Podemos seguir, si te parece. Tengo algunas cositas que a mí me resultan interesantes, que es esto que decíamos de que hablaba de forma poética, que yo también un poco lo meché con algunas cuestiones que ya son igual más técnicas de interpretación vocal, pero que
por ejemplo, digo, ella en esta entrevista dice... Me estabas diciendo antes, le pregunta que tenías que cuidarte un color. Y miren lo que dice, que me parece también muy lindo. Ni nombrarlo me gusta. Cuando entro en depresión, el color gris atraviesa mi cabeza, la invade por completo. El gris para mí es algo grave, muy grave. Es como una nube que me va ganando. Tengo que cuidarme, escaparle a ese color porque rechazo la vida, rechazo los olores primordiales, los del ajo y la cebolla. Hasta dejo de sentir la emoción que produce el locro haciéndose a fuego lento, la empanada recién horneada. A mí me parece que hay algo ahí también muy de primero, esta idea de atribuir al color esta idea de melancolía, digamos. Ya ahí me parece que ya hay una metáfora y algo construido en esa idea de cuando pienso en el gris, es cuando estoy en un dejo de tristeza. Que es algo que le pasó también, tuvo así como muchos momentos de depresiones muy grandes, etcétera. Y después también es como escaparle a la vida es perderse el olor al ajo. Digo, esta idea de perder el aroma primordial, digamos. Sí, que es algo como muy sencillo, pero a su vez muy profundo. Decir, che, ya no siento el olor al locro. No siento el olor a la empanada recién horneada. Para mí hay algo súper poético ahí. Me parece que todo el tiempo ella está rondando la poesía en cada respuesta, ¿no? Sí, re. Quiero... porque creo que nos tenemos que ir yendo en un toque. Sí. Hablamos un ratito de ese puente con el rock, ¿te parece? Si escuchamos Cantora 1 y 2, sus últimos discos, hay un montón de cruces con un montón de artistas, hay un montón de cruces con artistas dedicados al rock. Pero bueno, vuelvo a sumar algo que, bueno, vos también, recién cuando lo nombré, los dos reaccionaron que sí, con respecto al disco Alta Fidelidad, que es un disco donde ella homenajea a Charly García en 1997, ¿no? En un momento... Pleno Say No More, plena época de Charly García al palo. Y un momento donde el rock en Argentina tenía una potencia particular también, ¿no? Como otros momentos de la Argentina, pero en los 90 fue también potente con respecto al rock. Lucas Bilbao dice que era un momento en el que Charly estaba particularmente muy mal. De hecho, Mercedes Sosa lo acompañó mucho el año anterior, en el 96. De ahí surgió la posibilidad de hacer el disco. Y pasan cosas increíbles, como que un ícono indiscutible del folclore, que desde los tempranos 80 había unido a la generación del rock al folclore y a la música popular, ahora grababa versiones y temas impensados para un ícono que podía cantar una chacarera, una milonga, un huayno. Ese disco es todo hermoso. Cerca de la Revolución traspasó todas las fronteras. Dice, Charly le hace, cerca de la Revolución, le hace un minuto de introducción a Mercedes Sosa, que le costó muchísimo grabarla. De hecho, no quería finalmente hacerla, y la hacen con una introducción del carajo, a lo Charly. Ella solo canta 2 minutos, la cierra Charly a la versión y es impresionante. Y después eso pensarlo en ese contexto, ¿no? En que los grupos rock eran muy fuertes. Y ahí está ella, grabando canciones de la memoria viva del rock. Y Charly, que hace guiños, como por ejemplo en Tuerto y los Ciegos, lo hace en Huayno. Un guiño al reconocimiento de la madre del folclore. Cierran con Plateado sobre Plateado de Cerú y un saxo a lo lejos haciendo el inicio de Gracias a la vida. Bueno, nada, me parecía zarpado introducir eso de cómo ese disco y ese puente con el rock en ese contexto hace tanta fuerza, ¿no? Yo voy a apelar un poco a mi memoria. Yo en ese momento era muy fanático de Charly. Esto no lo tengo, pero me voy a apelar. Digo, ellos tocaron bastante juntos en distintos cosquín. Ella lo ha invitado al cosquín folclórico, que en ese momento era como algo llamativo. Hoy yo no sé si sería tan llamativo, pero en ese momento era algo llamativo, ¿viste? Y Charly la ha invitado al cosquín rock, digamos. Y yo me acuerdo que en esa época muy compleja de Charly, para mí fue una época muy prolífica también, pero muy compleja en relación a los medios de comunicación, el asedio. También le pasó a Maradona también en ese momento. Total. Había algo como... A Spinetta también. Total, digamos. Y Charly estaba también muy pasado, ¿no? Y se desnudaba en los escenarios, llegaba tarde a los recitales, bueno, pasaba todo algo ahí. Y en los momentos donde uno lo veía centrado y contenido, era con Mercedes Sosa.
cuando él se subía a un escenario con Mercedes Sosa era otro Otra Charlie. cosa, sí, re. Y había algo muy maternal. Bueno, de hecho, Charlie lo ha dicho muchas veces, que era como una madre para él, ¿no? Había algo muy maternal también en cómo se abrazaban, cómo se miraban, cómo la miraba Charlie a ella. Yo recuerdo unas miradas de amor muy profundo. Era muy lindo también ver eso en esos momentos de Charlie súper descontrolado y esos momentos de Charlie con Mercedes donde todo se apaciguaba, ¿no? Mirá. Y se tranquilizaba. Mira, Lucas Bilbao agrega que en Alta Fidelidad el disco abre con Cuchillos, un Sí. tema que Charlie grabó en Say No Hermoso. More el año anterior y Sí. que se lo hizo a ella. Sí. Y dice, el tema dice, me viste nacer, me viste crecer y yo te vi reír. Y que hay un video donde la cantan y se ríen, como que se miran amándose, se ríen. Es hermoso, el momento, ¿no? Sí. A esa parte maternal a la que te Hermoso. referís. Bueno, hay una foto muy famosa también donde Charlie está como apoyado en el pecho de ella, que es una foto muy famosa, donde que también está, creo que es de ese disco. Sí. Es también divino, para mí divino. Bueno, con Fito también tuvo una gran relación, con Spinetta. En Cantora pasan todas. Sí, Tremendo. total. Bueno, y Cerati. en este programa también, Bueno. si quieren buscarlo en Spotify, cuando abordamos a Sandro, hay un momento en el que a Sandro le están dando un reconocimiento y aparece Mercedes Sí, Sosa cantan y cantan a capela Qué como La gloria, Cigarra, que qué es lindo. extraordinario ese momento. Qué lindo ese momento. Y después, ahora me acordé que con René de Calle 13, en el disco Cantora, ella empieza a cantar Hay un niño en la calle, que es una canción escrita por Armando Tejada Gómez en los momentos del Nuevo Cancionero. Y René empieza a improvisar sobre ese tema, que también hacen un Temazo. un temazo, que todos lo escuchamos y nos conmueve un montón, tanto la parte de Mercedes como la parte de René. La verdad que es impresionante. La verdad que yo, ahora que la empezamos a hablar, siento que nos falta Mercedes Sosa, Sí, digamos. re. Como que a veces uno se olvida, pero siento que nos falta su voz también hablada, su voz opinando, su voz para pensarnos como parte de una comunidad, ¿no? Sí, rápido, ya que hablamos Sí. que nos falta. Mercedes Sosa falleció el 4 de octubre del 2009, fue velada en el Congreso Nacional, hubo 3 días de duelo. Bolivia y Perú pusieron sus banderas a media asta por esta situación, por el fallecimiento. Lula da Silva mandó una carta. En la carta, en un momento dice: con Mercedes Sosa aprendimos cuánto tenemos para compartir como pueblos y naciones. Ella nos dio sentido de lugar, de pertenencia y de una latinidad que nos consagra en belleza y tragedias comunes. Total. También me envió una carta Hugo Chávez. Bueno, otro momento. Otro momento. Bueno, León Gieco le hizo un poema que empieza también: esta voz que se tejió con el viento, hirió el aire con garras suaves, con palabras de amor y de guerra para que el mundo entero cante, se hizo paño de todos los colores, cubre del sol sus rayos, calienta el frío que iguala, seca lo sombrío por largo rato. Bueno, y ahí sigue, hay un poema bastante largo que le escribió León Gieco, y Joaquín Sabina también. En España le hizo un poema: Se nos murió la gran dama, Negra Sosa, Pachamama, de Corrientes, que bordó puntos y comas en las prisas del idioma de la gente. Martín Fierro de Ley, que sin Dios pena ni rey, tiró para adelante, antes que decir adiós, me propuso un blues a dos voces distantes. Bueno, y ahí sigue también el poema. Hermosos poemas también los dos. Vayan, Seguiría, ya- sí, ya- busquen a Mercedes Sosa. busquen a Mercedes Sosa. Una recomendación cortita: hay una película que se llama Güemes, La Tierra en Guerra, o La Guerra, bueno, no se la van a encontrar, que es de Torrey Nilsson, qué lindo Torrey donde Nilsson. Mercedes Sosa hace de Juana Zurduy. Mira. Datazo. Está en YouTube, búsquenla, no está en muy buena calidad, pero está ahí para verla. Obviamente escuchen cuando canta con Goyeneche, y obviamente también escuchen Lo que nos costó el amor de Laura, de Dolina, donde también está Mercedes Sosa y ha estado muchos invitados de este programa también. ¿Alguna recomendación más? No, yo creo que ya estamos. No, me quedé con toda una parte donde también encontré varias tesis donde se analiza la voz de Mercedes Sosa como intérprete, una específicamente sobre los poemas y las canciones de Tejada Gómez, que también era muy rico pensar cómo, no sé, por ejemplo, en un momento era muy lindo ver cómo ponían el tema de Violeta Parra, el de Volver a los 17, y que dice: se va enredando. Entonces decían, bueno, hay algo ahí de la interpretación que cambia el acento
de las palabras de las palabras como las usamos cotidianamente, porque hay algo de la interpretación, lo ponían como ejemplo, ¿no? De la interpretación que requiere eso, ¿no? Y cómo Mercedes Sosa también pudo utilizar un montón de posibilidades interpretativas para, que eran, no sé, cómo llamarlas, digamos, las habrá ido aprendiendo. De hecho, yo creo que sí las fue aprendiendo porque a medida que van pasando los años, va cantando y va interpretando de una manera cada vez más profunda y cada vez te llega más adentro, te hace vibrar adentro y te hace sentir cada palabra como si fuera única, ¿no? Y tenemos mucha suerte que hay muchísimo material, así que vayan, exploren. Hay un centro cultural también en Buenos Aires, claro, que lo llevan adelante su hijo, Fabián Matus. No me acuerdo quién más, me estoy olvidando de alguien, pero que se dedica a... Tiene ahí toda la obra de Mercedes Sosa, cosas de ella. Se dedica a preservar la historia. La memoria de Mercedes Sosa. Y nos vamos a ir con Mercedes Sosa recitando un poema de una poeta que se llama De Falco. Así que nos vamos escuchando ese poema. Ni esperanza que aguante, no hay un solo proyecto que sirva, ni un sitio en la tierra donde ser feliz, ni sobrevive el sol, ni brilla más una estrella, ni me calma tu amor, ni la sonrisa de mis hijos. Y aquí cerquita mío hay niños con hambre que acarician la muerte. Solo hay una manera posible: pararse de frente a la justicia, abrir las manos, ponerse el corazón encima y salir a la vida con toda la vida dentro. María Teresa Di Falco, el 20 del 2 del 90. Desnuda de frío y hermosa como ayer, tan exacta como 2 y 2 son. Apagón. Un recordatorio para cuando lleguen los momentos de tristeza. Al igual que durante los cortes de luz, es recomendable salir a comprobar si solo somos nosotros o es en todo el barrio. Carne fría, que pongo al sol y al mismo sol enfría. El sol huye de... Gestos erróneos. Una trinchera literaria contra los operadores del olvido. Y de esta manera llegamos al último bloque de Gestos Erróneos, mientras bajamos el volumen de los retornos porque nos estaban matando. Qué día de retornos hoy, el eterno retorno de lo mismo. Bueno, tranquilo, amigo. Pero antes de seguir en este bloque, donde vamos a saludar a un montón de gente, tengo que preguntarte, Dipa, ¿qué leíste y por qué? Bueno, leí un poema clasicazo. Jijiji. Un jijiji de... El muchacha de Gustavo Yuste. No sé bien por qué lo elegí. La verdad que estaba en dudas. Hay que sincerarse con la gente. Leí muchos poemas igual, ¿viste? Como que no sé. Digo, hay veces que uno no sabe qué decir. Un poco, tal vez porque se me cortó la luz. Un poco porque pensaba en el Día de la Independencia. En este día, en el día de ayer. Día de la Independencia raro, pero que a su vez jugó Argentina y eso nos puso felices, pero a su vez fue raro. Y un poco salir a ver qué onda también, ¿viste? ¿Qué onda? ¿En qué anda la gente? ¿En qué andan, loco, los vecinos del barrio? ¿En qué están? ¿Están pensando como yo que este día es extraño? Que los tipos salen con tanques militares a festejar a la calle y nosotros estamos pensando más en el partido que en esos tanques de mierda que ponen en la calle. No sé, digo, porque a veces siento que no estamos en la misma sintonía
Y bueno, eso, uno puede salir a ver si los demás están también en esa sintonía de tristeza o salir a ver si estamos en la misma sintonía política. Si no lo estamos, salir a charlar un poco igual y tomarse un mate y decir, se ve que no estamos en la misma sintonía política, pero sigamos charlando. Por ahí en algún momento encontramos puntos en común, ¿o no? Sí. Y así, no sé, estoy con... Hoy me vine más armónico que la vez anterior. Sí, no estás enojado, no te veo tan enojado como otro Bueno, momento. sí, si querés que me indigne, me indigno. No tengo ningún problema porque no es tan difícil mantener la indignación. Miro una noticia de hoy del gobierno y ya me caliento. ¿Viste lo del tanque? Lo del tanque lo vi ayer, claro, eso me indignó. ¿Y cómo te fue con lo del tanque? No, indignante. Sí me llamó la atención que la señora Villarruel estuvo enferma con gripe. ¿Cómo señora? Señorita, no sé, señorita, ¿no? Veo la vicepresidenta. No, tampoco. ¿No es la vicepresidenta? Bueno, dale. Estuvo enferma el día anterior, pero después para el tanque no estuvo enferma. Es llamativo, mínimo llamativo. O sea, claro, para salir a hacer cosplay de tanque estás bien, pero para el Pacto de Mayo más o menos. El Pacto de Mayo en julio. Perdón para nuestras oyentes uruguayas. Acá nosotros tenemos un problema que es que el presidente tiene una dislexia temporal extraña y hace Pactos de Mayo en julio. Me gusta esto de que pensemos en el poema, dice lo de apagar la luz. Se cortó la luz, hay que salir a ver si somos solo nosotros o es todo el mundo. Me gusta que el cortar la luz sea metáfora de todo, ¿no? Bueno, de cómo está el contexto, a veces puede ser un montón de cosas, ¿no? Cambiar ese corte de luz por lo que sea y ver si somos solo nosotros o es todo el barrio. Sí. Y después me parece que hay que salir a tocar timbre a ver si se le cortó la luz al lado, ¿no? Y el timbre no va a andar si le cortó. No, bueno, si no anda, decir listo, también se le cortó al lado. Pero digo, siguiendo con la metáfora, digo, salgamos a ver cómo está mi vecino, mi vecina. ¿Qué onda? ¿Cómo te sentís? ¿Qué te pasa hoy? ¿Qué te pasa y darnos cuenta de que por más que tengamos ideas políticas diferentes, podemos convivir armónicamente y armar nuestro propio Pacto de Mayo en julio. En julio, me encanta. Bueno, Dipa, me gusta el poema que trajiste. Un poco de humor, un poco de todo. De todo, sí, hubo casi actuación en un momento. Bueno, ¿vamos a los saludos? Vamos a los saludos y yo tengo que buscar el saludo del día, pero ya está la música de Cita Rosa. Cambia la música, Gaby. Cambia la música. Y le vamos a mandar un gran saludo al Dani y a Tati que llevan adelante la librería La Bullanga, una librería compañera, una librería con un catálogo de editoriales independientes, un gran catálogo acá en la ciudad de Tandil. La librería La Bullanga queda en Colón 1479, está pegadita a la Biblioteca Salceda y juntas van haciendo actividades. Talleres, recitales, charlas. Si querés saber todo esto que estoy contando, puedes seguir a La Bullanga en sus redes sociales como labullanga.librería. Sí. Y además, nosotros tenemos una palabra secreta que vos la decís y con esa palabra te hacen un 10% de descuento. Y la palabra clave de esta semana es... Cantora. Exactamente, vas y decís Cantora en homenaje a Mercedes Sosa y te hacen un 10% de descuento ahí en La Bullanga. Vayan a conocer esa hermosa librería y utilicen el descuento que les estamos regalando en este momento. Sí, muy bien. Y ahora sí, Gaby con sus dedos mágicos hizo un cambio de último momento. Enviamos un saludo a Ediciones del Chapaleofú en el año de su aniversario número 28. Esta editorial tandilense se encuentra debidamente registrada desde 1996. Un año antes de que se encuentren Mercedes y Charlie para hacer ese disco. En la Cámara Argentina del Libro. La novedad de esta semana tiene que ver con un ofertón realmente inigualable con la consigna no está bueno comerte las comas. En este sentido nos dice Néstor que por la módica suma de 20.000 pesos en Ediciones del Chapaleofú te revisan tu trabajo de hasta 100 páginas. Como para que no te falten ni sobren comas y lograr así una puntuación adecuada y ágil. En el caso de que se requiera una revisión más precisa que incluya también sintaxis, por ejemplo, te pasaremos el presupuesto respectivo. Comunicate con Néstor y Ediciones del Chapaleofú a nestordipaola@gmail.com. Le mandamos un gran abrazo a Néstor. Bueno, y sigamos con los saludos. Nos escribió Agus a Instagram y nos dice: hermoso programa, me encantó la descripción del principio que les dedicó el Dipa a sus compañeros radiales. Ameritaba esa dulzura en homenaje justamente a la dulzura de Mercedes Sosa. ¡Qué mujer! Muchos besos. Bueno, le mandamos un gran saludo a Agus. Le gustó un saludo, sí. la gran
introducción que hiciste a este programa, describiéndonos, así que le mandamos un gran abrazo. Bueno, me alegro que le haya gustado a alguien mi introducción, porque yo siempre pienso que es un bajón. Bajón, todo. Bueno, tranquilo. Y amigo. salgo a ver si es para todo lo mismo. Así. Ese poema lo conozco, dicen desde Uruguay, dice Miri de Uruguay, les mando un abrazo. Ese poema lo conozco, bueno, me encanta que que conozca el poema. Dijimos, esto me lo dijo Palito, que es un clásico ese poema. Yo no lo sabía. No, yo lo he visto mucho en las redes, no quiere decir que sea un clásico. Aparece mucho en las redes. Porque yo estoy diciendo eso. Pero Y bueno, sí, muchas veces los que no podemos comprar libros leemos mucho en redes, ¿no? Y sí, es la manera de acercarnos a la lectura. Así que viste que teníamos oyente en Uruguay. Hortensia nos dice, hermoso el programa de hoy. Saludos, chicos. Me gusta. Saludos, chicos. Saludos chiquititos, no saludos es para nosotros. chiquititos. Bien, perfecto. No. Le vamos a mandar un saludo a Mateo, que comenta en el chat de YouTube y dice, Palito, suelta tu poema para volar como el zorzal en primavera. Creo que al principio es medio como Palito, suelta tu poema, creo que está cantando así. Y después dice, no les miento si les digo que se me caen las lágrimas con el programa, así que le mandamos un gran saludo. Y nos escribió Margarita, que dice, precioso homenaje a Mercedes Sosa. Así que, genial. Que están hermoso. Ahí, que están ahí en YouTube escuchando el programa. En YouTube. Palito es por lo del tema de Carito de León Gieco, ¿no? Sí, por eso. Palito. Digo, para que no se el desprevenido, la desprevenida, que no conoce un clásico de León Gieco. Por las dudas, acá el Chula, uno de los CEOs de la radio, nos dice escuchando también, nos mandó hoy un mensaje. Le mandamos un beso a Yani, que nos pone también un corazón, dice hermoso. Le voy a mandar un saludo a Violeta, que es una niña que va a uno de los talleres que doy allá en Villa Aguirre y que la otra vez me dijo, me senté y escuché un ratito del programa que hacen ustedes, les voy a mandar una carta. ¿Quién? Violeta se llama. Así Violeta. que le mando un saludo. Ahora le voy a avisar que le mandé saludos, así vuelve a escuchar el programa y vemos si le sigue gustando. Dale, gracias Viole, esperamos tu carta con mucho cariño, amor y respeto. Exactamente. Y entusiasmo. Me encanta cuando me pongo ciolista. No, ciolista no. Pero viste que Scioli dice Basta, cariño. Y si no, como me pongo como en el banco, como cuando, ¿cómo se llama? Cuando tenés que poner las palabras claves para la cuenta. El alias. El alias, me pongo alias. Te vamos a escuchar con cariño, salud, respeto. Cariño, salud, respeto es un buen alias. Sí. Cariño, salud, respeto me gusta, lo voy a poner después. Buenas chicos y chicas de Gestos Erróneos, el homenaje a la compañera Mercedes es para exportarlo. Es decir, que lo pueden tener redes de radios alternativas de la Patria Grande. Esa. Nos dice el querido Néstor desde Santiago del Estero. Mira. Me encanta la idea. Y le vamos a mandar un saludo a Lucas Bilbao, que nos mandó mucha información para el programa, así que un gran abrazo. Te mandó a vos, a mí no me mandó nada. Bueno. Ay, qué difícil Ay, qué está cosa, haciendo. Bueno, eso, hablando de cosas difíciles. No vamos a estar las próximas 2 semanas. Sí. Porque acá la gente que tiene infancia necesita descansar. Sí, podemos decir que voten qué programas quieren escuchar nuevamente y lo pasamos tipo refrito. Es verdad, hago una encuesta en Instagram, voten a ver qué programas quieren escuchar cuando no estemos. Me gusta, 2 programas tienen que elegir. Los 2 eso. más votados ganan. Hacemos el torneo de Gestos Erróneos. ¡Uy, qué lindo, qué lindo! Ya tengo para diseñar mañana. Bueno, nos vamos a ir yendo. Me encanta el vamos a ir yendo. Hay que ponerle. A una actividad hay que ponerle vamos a ir yendo. ¿Y si le ponemos este programa vamos a ir yendo? No, ya se llama Gestos Erróneos. Ah, bueno. ¿Querés hacer el cierre vos, que siempre lo hago yo? Bueno, nos vamos a ir yendo. Llevamos adelante este programa. Darío Ledesma, Palito para todos los amigos, amigas y amigues. Chau. En la operación técnica y en este cuidado sonoro y colchón sonoro que siempre nos deleita, el querido Gabriel César. Y quien les habla, Facundo Di Paola. Llevamos adelante este programa que los ama con profundidad y mesura. Gestos Erróneos cuenta con el apoyo de Ediciones del Chapaleofú y Librería La Bullanga.